Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te enseñaré a cómo consultar saldo en Claro. Para ello te voy a dar varias posibles soluciones, así que te invito a quedarte a ver todo el video. La primera opción que ustedes tienen es que vayamos a la mensajería de texto y cuando estemos allí en la parte de arriba en destinatario vamos a escribir los números 555. Lo aceptamos. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Esperamos unos segundos. Acá vamos a escribir la palabra saldo, pero todo va en mayúscula y luego le damos en enviar. En unos instantes les va a llegar su saldo al teléfono celular, ¿ok? Si no le funciona de esta manera, pues hace mucho tiempo se consulta saldo, no sé en estos momentos, pero yo se los voy a dejar. Cuando eres prepago, vamos a realizar una llamada al asterisco 103. Vamos a colocarlo acá, asterisco 103, y le damos en llamar. Perdón, asterisco 103, numeral, y le damos en llamar. ¿Ok? Si no le funciona de esta manera, pues presionamos asterisco 611. Colocarlo acá nuevamente, asterisco 611, y le damos en llamar. Si no te funciona con asterisco 611, pues colocamos el numeral asterisco 611 numeral y le damos en llamar y seleccionamos las opciones que mejor nos convenga. Si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera, pues vas a tener que ir a la Play Store, y yo por ejemplo he instalado la aplicación de Claro. Ok, entonces cuando la hayamos colocado en nuestro teléfono celular, la aplicación de Claro, la vamos a elegir la parte de personas. Entonces si no tienes una cuenta, acá en esta aplicación le das en regístrate y te van a pedir una serie de digámoslo así, una serie de datos, la cual es la tipo documento, si es ciudadanía extranjera, lo que sea, pasaporte, número de documento, el correo electrónico, una contraseña. Luego volvemos a colocar abajo, acá abajo, la contraseña, ¿ok? La misma contraseña de la parte de arriba. Recordemos que la contraseña debe tener 8 caracteres, 8 números, una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿ok? Entonces le damos acá para que aceptemos los términos y condiciones, le damos registrar. Quizás les mandan un correo electrónico a su correo que colocaron acá en esta opción y confirman allí lo que luego van a ir para acá en usuario, poner la aplicación, y acá en usuario contraseña la colocan, le dan iniciar sesión y allí van a poder ver unas opciones donde vamos a seleccionar la que dice saldos, y allí les va a dar todos los saldos correspondientes, sea de donde sea, siempre y cuando hayas colocado tus datos correctamente a la hora de registrarte.